Con la venia, señor ministro. Ayer, en esta misma sala, decía yo en una ponencia sobre una cuestión distinta, decía que nuestra postura, la de Vox, en relación con el panorama de los partidos políticos españoles era la misma que expresó Moratín en su exilio en Francia en 1821, que dijo: me cansan los tontos y me irritan los malvados, como expresión de moderación, porque nosotros creemos que ante tontos y malvados seguimos siendo quienes expresamos el sentido común y, por lo tanto, la moderación o el justo equilibrio. Bueno, digo esto porque yo no pienso que usted sea ni tonto ni malvado. Creo que muchos miembros del gabinete que usted comparte lo son, o reúnen o una de las dos condiciones o las dos. Pero usted, no siendo tonto, desde luego, se hace el tonto. Se hace el tonto bastante cuando comparece en esta comisión, y a fuerza de hacerse el tonto, pues nos puede irritar, aunque no sea malvado. Digo esto porque ya en ocasiones anteriores he tenido oportunidad de ponerle de manifiesto algunas omisiones muy relevantes en sus informes ante esta comisión, que son en relación con la ejecución de los fondos Next Generation EU, pero que usted siempre, y a mi juicio con razón, lo que pasa es que el contenido no es satisfactorio porque no responde a la verdad, y en esa medida digo que se hace usted el tonto, no porque ignore esa verdad. Señor Sánchez García, le agradecería que se ciña al contenido de la comparecencia, sí, en el fondo y en la forma. Muchas gracias. Sí, gracias. Que ilustra esa exposición sobre la ejecución de dichos fondos con consideraciones de naturaleza macroeconómica, todas ellas ordenadas siempre a decir que la economía española se encuentra en una situación buena. No sé si óptima su entendimiento, pero buena. Bien, pues ni lo uno ni lo otro, es decir, ni hay una ejecución satisfactoria, ni se puede afirmar con los datos macroeconómicos de los que disponemos todos, usted también, que la situación sea buena. En cuanto a los fondos y su ejecución, bueno, estamos ya concluyendo el ejercicio de 2024 y a día de hoy, hasta octubre, según los datos que yo tengo aquí, pues de unos créditos presupuestarios definitivos que importan casi 130.000 millones, obligaciones reconocidas netas, solamente se llega a un 56,8%. Y de ejecución, es decir, de desembolsos efectivos con arreglo a tales obligaciones reconocidas, solamente al 30%, no del 58%, del total de los créditos presupuestarios. Es decir, que en materia de obligaciones reconocidas, un aprobado muy justo, 56,8%, pero en materia de ejecución, un suspenso claro, con un 30,8%. Bien, el Gobierno, y usted en particular, siempre insiste en hablar de ejecución presupuestaria teniendo en cuenta únicamente obligaciones netas, reconocidas, pero que son siempre, como hemos visto, superiores a la ejecución material de dichas obligaciones, con lo cual usted omite este último dato que, como digo, deja en curso al Gobierno claramente en un suspenso. Los pagos realizados en el presente ejercicio llegan al 17,7% en los 10 primeros meses del año, nada más. Bien, ha hablado usted en algún momento, en la parte final de su intervención, del impacto de los fondos. Bueno, el impacto de los fondos tiene que estar necesariamente disminuido por este deficiente grado de ejecución en la distribución de los mismos.
necesariamente. ¿Cuál ha sido el impacto? No lo sabemos porque ustedes no dan o no ofrecen unos estudios solventes sobre esta cuestión. El impacto es su efecto en la economía de la nación, en la economía real, no en una economía dibujada en folios o en cuadros Excel que no responda a la realidad de las cosas. Ha dicho usted que ese impacto, que ha abierto una incógnita, no ha afirmado que sea un impacto definitivo, ha elogiado el impacto, pero luego ha dicho en algún momento de su intervención que en todo caso dependerá de cuáles sean las reformas estructurales. Bueno, las reformas estructurales, ¿cuáles? Y de las que ya han sido aprobadas por la Comisión Europea. Y acto seguido habla usted de la inversión, una cierta mezcla. Bueno, es que vamos a ver, en materia de inversión usted no está en condiciones de hacer unas afirmaciones que indiquen que la economía española está precisamente en un momento de gran prosperidad, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo claramente sobre este particular un lastre en lo que sea la inversión con carácter general y por lo tanto pues se ha podido hablar incluso de un efecto de expulsión sobre la inversión privada en los últimos 5 años porque ésta sigue registrando en los últimos cuatrimestres un nivel del 0,4% inferior al registrado en el conjunto de 2019. Es decir, es cierto que ha habido un consumo agregado a las familias que ha aumentado un 1,7% en los últimos 5 años, de 2019. En esto hemos mejorado en relación con comparaciones anteriores, pero lo que es la inversión en sí misma sigue mostrando ese, como digo, efecto de expulsión o crowding out. En cualquier caso, ese índice de inversión de un aumento del 1,7% durante 5 años respecto de 2019, respecto de ese último ejercicio previo a la pandemia, no es coherente con el crecimiento del PIB, que usted destaca mucho en sus intervenciones como su predecesora, que es del 3,4% en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Luego usted me explicará esto, pero esto indica que en materia de inversión no puede usted precisamente mostrarse optimista, porque objetivamente no es posible que sea así. No es posible que sea así. Bien, por lo demás, estos fondos, como ya sabemos, han servido en contra de que era el designio propio de los mismos, han servido para una política de demanda, de estímulo, bueno, con arreglo a concepciones ya superadas, con estas dos obsesiones que son enfermizas de las transiciones verde y digital, que no sabemos hasta qué punto es lo que más necesita la economía española, acaso la economía europea tampoco, pero desde luego la española sacrificando al tiempo al sector primario y a la industria española y, desde luego, permitiendo la prosecución del beneficio de economías como la China en los mercados europeos. Esto no lo duda nadie, ¿no? Venta de vehículos eléctricos, de baterías, paneles solares, etcétera, sin límite. Bueno, y en esas estamos en lo que afecta a la competencia sobre bases falsas con nuestra industria, por hablar de esta. Bien, pero en todo caso yo le planteo a usted la duda siguiente. Los 88.000 millones de euros no ejecutados, ¿qué impacto hubieran tenido en la economía española de haber sido ejecutados a día de hoy? Si usted me responde que ninguno, pues entonces cabe preguntarse que para qué sirven los fondos. Y si me responde que hubieran tenido un impacto, pues entonces esto nos permite constatar una deficiente gestión en la ejecución de los fondos. Y incluso podríamos pedirle a usted que cuantificase
en qué consiste ese defecto para la economía española o esa falta de aportación a la economía española por ese defecto de ejecución de los fondos. Y en general, por lo tanto, ¿qué supone ese defecto de ejecución en términos de PIB? Si usted está en condiciones de cuantificar. Si no lo está a día de hoy, le agradecería que lo hiciese de cara a la próxima comparecencia y, como veo al señor presidente que ya me está indicando con la mirada que guarde silencio, pues lo hago así y continuaré en el turno siguiente. Gracias. Señor Sánchez, no voy a caer en la provocación de su adjetivo calificativo y de su descalificación y le voy a responder con el respeto que merece su cargo y su posición. Y sobre todo le voy a responder en cuanto a un elemento que yo creo que merece la pena argumentar o contraargumentar, y es el hecho de que las inversiones del plan de recuperación están reduciendo la inversión privada o están suponiendo un elemento de expulsión de inversión privada o de crowding out. Esto no es así, y no es así cuando vamos a los datos. Cuando vamos a los datos, por ejemplo, el análisis que hemos realizado desde el Ministerio de Economía con el BBVA para ver en función de las empresas a través de los datos micro de esta entidad financiera, ver las empresas que tenían acceso a fondos del plan de recuperación frente a empresas con unas características similares que no habían obtenido acceso al plan de recuperación. Lo que vemos es que el acceso al plan de recuperación va asociado, a los fondos del plan, va asociado a una mayor inversión también a través de fondos propios y a un mayor apalancamiento de estas empresas, por lo tanto, una mayor inversión con una señalización específica positiva, por lo tanto, un crowding in, al contrario, un elemento adicional de inversión que promueve el propio plan de recuperación. Y esto basado en lo que estamos mirando, en lo que estamos observando ya en los datos a nivel micro de la evolución de las propias empresas que han obtenido los fondos del plan de recuperación. Hay un punto que decía el señor Montávez también que yo creo que es importante y es el esfuerzo colaborativo. Hay un elemento donde al final el plan de recuperación no es sino un proyecto país en el cual estamos todos involucrados y en el cual yo creo que somos todos conscientes de lo que supone que este proyecto sea un éxito o un éxito colectivo. Y en ese sentido, la colaboración con distintos niveles de las administraciones públicas, incluyendo, hablamos de comunidades autónomas, pero también de ayuntamientos, colaboración con agentes sociales, el impulso y colaboración con el propio sector privado y las empresas, todo esto configura o es, desde luego, parte de las buenas cifras que estamos teniendo y de ese buen comportamiento que estamos consiguiendo, no solo en su impacto, sino también en su despliegue. Con la venia. Bueno, yo no creo haberle descalificado, pero creo que sí he dicho lo contrario, pero a la vista de su respuesta, pues no lo sé, a lo mejor mi error ha sido sobrevalorarlo, porque me da la impresión de que no lo he entendido bien. Pero voy a hablar de lo que usted ha mencionado relativo a la expulsión de la inversión. Pues no es lo que usted dice. Lo diga usted, lo diga ese estudio, lo diga The Economist o lo diga el nuncio, me da igual. Vamos a ver, yo manejo datos del Instituto Nacional de Estadística y lo que le puedo decir es que el consumo agregado de las familias apenas ha aumentado un 1,7% respecto a 2019. Lo que no es coherente, como he dicho antes, con el aumento del PIB del 3,4% en el mismo periodo. Pero sí es coherente con un gasto final de las administraciones públicas que ha aumentado un 16,1%. Luego, esto significa que ha habido un efecto de expulsión de la inversión privada, que en los últimos 5 años sigue registrando, en los 4 trimestres últimos, un nivel del 0,4% inferior al registrado en el conjunto de 2019. Los datos no son míos, yo no tengo medios para elaborar esta información, es del Instituto Nacional de Estadística. A usted no le gusta y nos dice que el informe de The Economist es objetivo. Mire usted, esto no. Usted es economista, usted sabe que esto no es verdad. No hay ningún informe objetivo. Es como si a usted le piden que haga un avalúo de un inmueble. Usted determina cómo lo quiere hacer. Si con arreglo a la renta en alquiler en el mercado, con arreglo a la renta de precio de venta en el mercado, con arreglo al precio según su evolución en los últimos 5 años, etcétera. Usted predetermina, en cierto modo, el resultado.
porque establece las bases de cómo crece el avalúo y ya está, y el resultado, por lo tanto, resulta de aquello. En ese sentido, no es objetivo, porque hay un sujeto que predetermina cómo se va a hacer el estudio, si quiere usted la metodología del estudio. Eso no es así, lo diga usted o lo diga The Economist o lo diga, como digo, quien quiera, me da exactamente igual. Bueno, pero vamos a ver. También, por el lado de la oferta, pues mire usted, el sector primario ha perdido un 5,9% en los últimos 5 años del PIB. La industria se mantiene en los mismos niveles en 12 meses que en el año 2019. La construcción ha caído y registra una pérdida acumulada del 4,4% en los últimos 5 años. El único sector que ha crecido es el de los servicios, un 10,5% desde 2019. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este es un dato singular porque es el único sector que aumenta por el lado de la oferta, pero lo hace en menor medida que el consumo público, que ya hemos dicho que se incrementa en más de un 16%. De lo que se puede inferir, le guste a usted o no, a The Economist o no, que el sector privado productivo de los servicios también acumula una pérdida de valor. Bueno, sobre la pobreza, el riesgo de exclusión, el paro, ya lo ha explicado, lo ha reconocido en parte el señor ministro, en gran parte, y luego ha insistido sobre ello el Partido Popular. Bien, crecimiento en el empleo del 10,7% de 2019, superior al crecimiento del empleo en el sector privado. Claro, ese es un crecimiento superior en el sector público. Explíqueme usted qué política es esta de empleo. Señor Sánchez, explíquemelo usted. Tenemos que ir terminando. Y una devaluación salarial de los nuevos contratos. ¿Y habla usted de empleo de calidad? Cuando se ha comprobado en un estudio del BBVA Research precisamente que la duración de los contratos indefinidos nuevos es decreciente. En este momento duran menos de un año. ¿Esto es empleo de calidad? Muchas gracias, señor Sánchez. Muchas gracias.